Voy a explicar lo que significa el IoD Onboard que Murro Electronic ha definido para integrar dispositivos de IO-Link en sus periferia de Profibus y Profinet. Empecemos por los conceptos básicos de IO-Link. IO-Link no es un bus de campo, es una comunicación punto a punto entre dispositivos de bus de campo y elementos de periferia. Básicamente, IO-Link lo que hace es añadir funcionalidad a los sensores digitales conocidos hasta la fecha, de modo que se pueda gestionar mucha más información de la que hasta ahora podíamos gestionar desde los controles, es decir, todo lo que sea a través de parámetros y diagnósticos, sobre todo. ¿Cuál es la estructura del IO-Link? El IO-Link, básicamente, viene dado por, como ya hemos comentado, una topología punto a punto entre lo que sería el máster y el elemento IO-Link. Después, el máster va a poder disponer de varias conexiones para dispositivos IO-Link o también para otros dispositivos estándar. Y lo que es importante es que en cada uno de los puertos IO-Link solo se va a poder conectar un elemento IO-Link. No se pueden concatenar o seriar dispositivos IO-Link en un puerto IO-Link. Finalmente, el máster va a tener que comunicar siempre a través de un bus de campo, normalmente Profibus o Profinet, aunque pueden ser también en otros, o a través de una comunicación backplane con lo que sería el control. El IO-Link, el principio de funcionamiento muy básico, es una comunicación entre una entrada y una salida digital a 24 voltios, según el estándar IEC 61131.2, y en el que vienen definidas tres posibilidades de velocidad: 4,8, 38,4 o 230 kilobits por segundo. Es posible también conectar señales analógicas y a los puertos IO-Link, de forma que tenemos ahí una ventaja, ya que la señal analógica se puede conectar con un conector métrica 12 estándar sin ser apantallado y ya con la transferencia directa en digital desde el dispositivo IO-Link, siendo mucho más inmune, sin posibilidad de tener interferencias. Como ejemplo de elemento IO-Link, mostramos aquí un dispositivo y lo que sería en formato de información legible, lo que sería un IODD. Entonces, digamos que en este caso un dispositivo pues, para la medición de lo que sería distancias. Y aquí pues, se pueden ver diferentes parámetros en lo que se refiere pues, cuál es el umbral de conmutación para el que disponemos de 5 bits, algunos diagnósticos, si el dispositivo ha conmutado o no ha conmutado, etcétera. Entonces, todos estos datos de parametrización, de configuración o de datos de proceso, simplemente, van a ocupar 1, 2, 3, hasta una posibilidad de 32 bytes, y esos son los datos que el máster de IO-Link va a poder gestionar de forma que los puede parametrizar o simplemente leer o escribir en el dispositivo. De forma que hasta ahora, por ejemplo, la información desde el control fluía a los elementos de periferia sin llegar a interactuar directamente con lo que son los elementos de campo, mientras que a partir de ahora con lo que dispositivos IO-Link tenemos un control directo desde lo que es el control hasta el elemento IO-Link. ¿Qué tipos de comunicación se establece entre el máster y el control? Básicamente hay una comunicación cíclica, que son de 32 bytes, mientras que también hay una comunicación acíclica destinada a lo que son parámetros y lo que son diagnósticos. También lo que sería información sobre IM, es decir, mantenimiento y servicio. ¿Cómo se parametrizan los elementos IO-Link?
Aquí es donde el Moore Electronic hace un poco de énfasis y quiere ir un poco más allá de lo establecido hasta ahora. Normalmente vamos a necesitar, a través de esa comunicación entre el control y el máster, vamos a necesitar pues, un máster IO-Link y un control. Eso es inevitable. Y en última fase el elemento IO-Link. Los parámetros se van a poder salvar, obviamente, en lo que es el elemento IO-Link, pero en una segunda fase vamos a poder disponer de esos parámetros en el máster y en una fase posterior los vamos a poder también disponer en el control. Estas funcionalidades son las que hacen que realmente la comunicación IO-Link o los dispositivos Link sean de un interés especial para el futuro de la industria, sobre todo en lo que es la 4.0, dado que de esta forma cualquier elemento IO-Link, cualquier parametrización que se pueda generar en la fábrica, tenemos un control directo desde oficina y podemos establecer pues, diferentes especificaciones sin necesidad de parar máquinas y realizar series muy largas, sino que podemos trabajar con series pequeñas muy customizadas. ¿Qué nos ofrece también la comunicación IO-Link? Si disponemos de un sensor IO-Link, el sensor IO-Link va a descargar sus parámetros, sus datos en el máster. En el momento en el que ese sensor, por alguna avería que tenga, lo tenemos que reemplazar, no vamos a tener que necesitar de una programación nueva sobre ese elemento, sino que, como ya hemos indicado anteriormente, los datos los tenemos salvados tanto en el máster como en el control, con lo cual ese sensor va a ser parametrizado automáticamente sin necesidad de interactuar manualmente con él. Ahora vamos a hablar de lo que es un poco la conexión del IO-Link. Como ya he comentado anteriormente, es una conexión punto a punto, que no se necesitan cables apantallados. Es una instalación económica basada en un métrica 12 estándar y todo eso hace pues, que el tratamiento de los datos entre el dispositivo y el máster pues, sea bastante simple. La longitud máxima que puede haber entre el elemento IO-Link y el máster es de 20 metros. Y entramos ya un poco más de lleno en lo que es la configuración. En el sistema tradicional vamos a necesitar una librería para que el control pueda entenderse con el elemento que va a conectarse al bus de campo, es decir, a lo que es el Profibus o el Profinet. Típicamente un fichero GSD en Profibus o GSDML en Profinet. Vamos a necesitar también una tool para configurar el elemento IO-Link a través del máster. En esa tool vamos a necesitar la librería del dispositivo IO-Link, como ya he mencionado anteriormente, que se denominan IODD. Entonces, toda esta información es la que de forma tradicional necesitamos descargar en nuestro sistema para que acabe en el control y podamos gestionar todos los datos que nos interesa de los elementos IO-Link desde el control a través del master IO-Link. Ahora bien, esta es la forma correcta. Como veis, aquí hay muchos elementos externos a lo que sería el software de control y aparte necesitamos para cada elemento IO-Link una parametrización siempre desde cero, aunque esa parametrización sea la misma. Es decir, si en un proyecto tenemos una serie de elementos IO-Link que son todos, los queremos parametrizar todos de igual forma, vamos a necesitar hacerla uno a uno de forma inevitable, sin poder realizar lo que hoy en día pues, normalmente se utiliza el copy and paste. ¿Qué es lo que ofrece Moore Electronic? Moore Electronic lo que va a ofrecer, y ya está ofreciendo, es integrar esos ficheros IODDs en los ficheros GSDs, GSDMLs de los masters IO-Link. De esta forma, no vamos a necesitar ninguna tool externa,
sí que obviamente vamos a necesitar hacer un trabajo extra, que ya lo estamos realizando, pero de cara a lo que es el usuario final, con esa librería va a parametrizar y configurar los elementos IO-Link y los masters de Moore Electronic de la misma forma que ha estado parametrizando y configurando hasta ahora elementos de Profibus y Profinet. Vale. Entonces, bueno, un poco lo que ya hemos mencionado hasta ahora. Moore Electronic ofrece la integración de los IODDs en los masters IO-Link. El fichero IODD, como ya he mencionado, es donde se identifican los parámetros y los datos de proceso y de diagnóstico. Y esta integración IODD en los GSDs y GSDMLs va a permitir una integración automática, plug and play, en los masters IO-Link directamente en los software de configuración. Como ya he mencionado anteriormente también, este proceso nos permite que un elemento IO-Link previamente configurado pueda ser copiado en una segunda, etcétera, instalación sin necesidad de volver a parametrizar los datos. Ahora os voy a poner algunos ejemplos dentro de lo que es el software de configuración de TIA Portal. Y como veis, por ejemplo, aquí el sensor queda directamente integrado en lo que es la librería del TIA Portal y lo podemos arrastrar como si fuera un elemento más del configurador al puerto IO-Link. Automáticamente vamos a tener, como veis, tenemos el IODD on board, es decir, integrado en el proyecto y todos los parámetros ya disponibles directamente en el software de control, sin necesidad de ninguna tool externa, ni ficheros ni librerías adicionales. Estos serían más parámetros que en este caso el sensor dispone. Y esto también pues, lo que nos permite es que, por ejemplo, en un proyecto, que este sensor siempre sea parametrizado igual, pues no se tenga que realizar cada vez que se necesite, sino que con el proyecto guardado pues, se puede ir trasladando siempre a la misma aplicación. También es interesante que este proceso se puede realizar offline, es decir, sin tener alimentado el elemento ni estando conectado online con el master IO-Link. O sea, se puede trabajar offline dentro de lo que es el software de configuración, parametrizarlo todo y finalmente en la instalación final pues aplicarlo dando alimentación al sistema. Entonces, para hacer un poco de resumen, hay tres formas de trabajar en IO-Link. Una sería solo a nivel de entradas y salidas, cuando no se requiere ni se desea realizar ninguna parametrización. Hablaríamos del nivel input-output. En este caso, no vamos a tratar información adicional, es decir, que el volumen de datos que vamos a utilizar va a ser relativamente pequeño y el tiempo de configuración pues, va a ser el estándar. Sencillamente es asignar unos bytes de memoria y punto. En el caso de que queramos utilizar queramos tratar los parámetros de los dispositivos, entonces sí que vamos a necesitar o vamos a tratar más volumen de datos, pero el tiempo que vamos a requerir para parametrizar todos esos elementos va a ser muchísimo mayor que no si solo tratáramos con nivel de input-output. Y además, como ya he mencionado anteriormente, pues para cada elemento vamos a tener que realizar ese proceso. En el caso de utilizar el sistema IOD Onboard de Moore Electronic, pues el volumen de datos que vamos a poder tratar va a ser todos los que nos permite los elementos IO-Link, porque van a quedar todos integrados en el software, y el tiempo de configuración va a ser similar a como si tratáramos solo bytes de input-output, dado que va a quedar ya integrado en el